Hola, soy Carolina Carrillo, docente de Universate. El día de hoy vamos a explicar en este video la interpretación de resultados de su prueba ICFES. Lo primero que tienen que hacer para obtener sus resultados de la prueba Saber 11 es ingresar a la página icfes.gov.co. Ingresando sus datos personales van a obtener un documento donde pueden ver su puntaje global. Este puntaje global va a oscilar entre 0 y 500 puntos, siendo 500 lo máximo que puede sacar un estudiante. Luego de ello van a obtener el puntaje en cada una de las áreas. Este puntaje oscila entre 0 y 100 puntos. Es decir, que en matemáticas lo máximo que se podrían sacar son 100 puntos, en ciencias naturales igual, en análisis de texto, ciencias sociales y la parte de inglés. Este puntaje global se obtiene realizando un promedio ponderado, es decir, que no todas las áreas tienen el mismo peso para obtener su puntaje global. Matemáticas vale por 3, ciencias naturales vale por 3, ciencias sociales vale por 3, análisis de texto vale por 3, pero inglés tiene en ese promedio ponderado solamente una unidad. Entonces, ese puntaje global que usted va a obtener se realiza multiplicando el puntaje que usted obtuvo por 3 en esa materia, puede ser en matemáticas, ciencias naturales por 3, más la sumatoria de las otras materias, sin olvidar que inglés va multiplicado por 1. Esto se debe dividir en 13, ya que son esos pesos que se le dieron a cada una de las materias, y sumando pues nos va a dar los 13. El puntaje de 0 a 500 en la desviación estándar hace que la mayoría de estudiantes, es decir, aproximadamente un 68%, tenga un puntaje entre 270 y 300 puntos. El restante, la idea es que tenga un puntaje superior a 300 y o menor a 270 puntos. Ustedes nos preguntarán, bueno, profe, ¿cuándo es un puntaje, digamos, decente para presentarse a un proceso de admisión en la universidad distrital o en otras universidades que su proceso de admisión es por medio del ICFES? Recordemos, por ejemplo, que en generaciones les están pidiendo 362 puntos para ingreso para poder presentarse a la beca de generación E, y las universidades también piden unos rangos. Entonces, Universate lo que les dice es, para asegurar los cupos, sacar puntajes superiores a la desviación estándar, es decir, puntajes mayores a 320 o a 330 puntos. Esperamos que esta información les sirva y que nos sigan en redes sociales. Recuerden que nuestro mejor resultado eres tú. Bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Diego Garzón, docente de Universate en todas las áreas de las ciencias humanas, tanto para la preparación del examen del IFEX como para el examen de la Universidad Nacional. Entonces, vamos a tratar una pregunta, en este caso relacionada con los simulacros de pre-IFEX. Partimos de la lectura El elefante y los ciegos. La pregunta nos dice, ¿con cuál fundamento cada ciego da su respuesta? Tenemos la primera opción, a raíz de lo que conoce y se imagina. B, a partir de lo que los demás le dicen. C, a partir de lo que oye y siente. D, a partir de lo que percibe sensitivamente. En este caso, escogeremos la opción D, puesto que en la lectura se nos propone la idea de cómo los ciegos conocen o interpretan a un elefante, teniendo en cuenta que cada uno de ellos pudo palpar una parte diferente del elefante. Por esta razón, la respuesta o la imagen que ellos van a tener de cómo es el elefante estará dada a partir de lo que perciben cada uno distintamente por el tacto en este caso. Otra pregunta que vamos a observar en este caso dice, en realidad los ciegos pueden llegar a conocer una persona porque A, se fundamentan toda idea en lo que perciben, se basa en una hipótesis para generar un conocimiento, parten de otros sentidos para conocer el mundo. D, usan solo la razón apartándose de la sensación. Desde lo que nos plantea la lectura, ¿cómo es que los ciegos pueden determinar la forma del elefante? A través del uso de otros sentidos. Aunque no cuentan con el sentido de la vista, en este caso, el sentido del tacto es el que les permitirá determinar o hipotetizar o imaginar una forma que tenga el elefante. Por esto, decimos que la respuesta correcta sería la C, pues al no tener el sentido de la vista, parten de otros sentidos para conocer el mundo. Hola a todos y todas, mi nombre es Sonia Viviana Solano Velázquez, soy docente de Universate hace bastante tiempo ya y pues bueno, soy del área de lectura crítica, por lo que hoy vamos a desarrollar unas preguntas con base al texto de Ronald Batters que se denomina El libro del placer del texto y la lección inaugural. Entonces, pues los tips que les vamos a dar a continuación es para la resolución de preguntas tipo saber de selección múltiple con única respuesta.
El primer enunciado nos dice, en la primera fase, loco no puedo, sano me lo planteo, solo soy siendo neurótico, hace referencia A, que hay que enloquecer para escribir, B, que escribir exige de una disposición emocional especial, C, la mejor forma de escribir es estar sano, D, todos los neuróticos son buenos escritores. Esto es importante determinar que en este caso la respuesta correcta sería la B, porque dice que escribir exige una disposición emocional especial. Eso es lo que quiere figurar el autor cuando se refiere a loco no puedo, sano me lo planteo, solo soy siendo neurótico. Si miramos la opción A, que es incorrecta, encontramos que dice que hay que enloquecer para escribir, pero realmente nunca en parte del texto la intención del autor es hablar que hay que enloquecer para poder escribir. Tampoco sería correcta la C porque nos dice que la mejor forma de escribir es estar sano y pues no se refiere a que debemos tener una enfermedad mental para escribir, no es lo que está refiriendo el texto cuando se refiere a lo neurótico. Luego nos dice D, todos los neuróticos son buenos escritores. Pero esto, en términos de la lógica formal, pues nos pensaríamos que es un juicio universal afirmativo, en donde decimos que todos los escritores son neuróticos, y no es así, porque no todos los escritores son neuróticos, ni todos los neuróticos necesariamente son escritores. Por lo tanto, se falsea esta afirmación y tendríamos, como les había dicho, que la respuesta correcta es la B. La segunda pregunta que tenemos, el segundo párrafo, el Kama Sutra es un texto sagrado. B, el gozo corporal y sensual de la escritura. C, un tratado de escritura. D, una ciencia para escribir. Aquí tenemos que la respuesta correcta sería B, el gozo corporal y sensual de la escritura. ¿Por qué? Cuando hablamos, por ejemplo, del gozo corporal y sensual, pues se hace una analogía con lo que hablamos del Kama Sutra en ese sentido, porque quiere hablar del placer de la escritura. En ese sentido, la A no podría ser porque me dice que es un texto sagrado y no se hace referencia a un texto sagrado aquí. Luego me dice que es un tratado de escritura. Cuando hablamos de un tratado, es algo que paso a paso nos va especificando cómo ser y este no es el caso específico. Luego nos dice que hay una ciencia para escribir, pero acá tampoco nos está hablando de un método científico o específico para la escritura. Por tanto, como les dije, la respuesta correcta sería B, el gozo corporal y sensual de la escritura. Miremos la última y es la tercera. La palabra fetiche en el texto se refiere a, pilas con esto de fetiche sobre el texto, porque no nos están hablando de la generalidad de lo que significa fetiche, sino de manera particular cómo dialoga con el texto. Y en este sentido tenemos que las respuestas son A, una forma de deseo, B, el texto tiene un uso indebido, C, el texto encierra siempre algo, D, el texto tiene una tendencia religiosa. La respuesta correcta en este caso sería, sin lugar a dudas, la A, una forma de deseo. ¿Por qué no la B? Porque acá nos hablan que el texto tiene un uso indebido y allí nunca nos está hablando el autor de que el texto tenga un uso que no sea el adecuado. Luego nos dice la C, el texto encierra siempre algo. Pues sí, siempre hay un subtexto dentro de lo que se dice, pero no responde a lo que quiere decir la palabra fetiche en el texto. Luego tenemos la D, el texto tiene una tendencia religiosa. Pues en el texto nunca habla o se refiere a una tendencia religiosa específica. Por tanto, como les había mencionado, la respuesta correcta es A. Y bien, espero que esta información les sirva y que sea pues de su utilidad para la resolución de preguntas tipo saber. Nos vemos en una próxima. Hola, soy Carolina Carrillo, estamos resolviendo preguntas tipo ITFES de matemáticas. La pregunta dice, la siguiente figura muestra un contenedor cilíndrico con tapa circular de radio X más 3 unidades. Una expresión válida para calcular el área de la tapa es. Entonces, acá el área de un círculo está dado por la ecuación pi r cuadrado. En la prueba les dijeron que el radio viene dado por x más 3. Las opciones de respuesta son A igual a pi factor de x cuadrado más 9, B a igual a pi factor de x cuadrado más 3, C a igual a pi factor de x cuadrado más 6x más 9, y D, A igual a pi, factor de x cuadrado más 3x más 9, perdón. Entonces, como el área de un círculo viene dado por pi r cuadrado, simplemente reemplazar ese radio en la ecuación. Entonces, en vez de poner radio, ponen esta igualdad, x más 3 al cuadrado. Aquí, pues, se viene un caso de factorización, simplemente es el binomio de Newton. Entonces, lo que hacemos acá es decir, pues van a salir tres términos, el primer término al cuadrado, este señor, este también está al cuadrado, ponemos más en ambos extremos porque acá es más,
Y en la mitad cogemos el 2, lo multiplicamos por la x y lo multiplicamos por el 3. Operamos, hacemos algebrita, y entonces nos queda x al cuadrado más 2 por 3, 6x, más 9. Y no olvidemos que la ecuación tenía un pi por ahí, ¿sí? Entonces la respuesta va a ser esta, ¿sí? Realmente aquí lo único que tienen que saber era la ecuación, el área de un círculo, y poder resolver el binomio de Newton pues de la forma más sencilla que creo que les acabo de explicar. La respuesta a ese punto sería la C, sería A igual a el área de ese círculo, de esa tapa que están hablando ahí, es pi x cuadrado más 6x más 9. Pues bueno, un saludo para todos. Mi nombre es Diego Garzón, yo soy docente del Instituto Universate en todas las áreas de lo que compone las ciencias humanas, en lo que es la preparación para el examen de la Universidad Nacional y el examen del IFEX. En este momento vamos a comentar una de las opciones de respuesta o las respuestas del simulacro que se presenta acá en el instituto. Parte de la lectura de un texto que se nombra como el reciclaje, en el cual pues vamos a tratar toda la dinámica de los procesos de este mismo. La pregunta nos habla en relación a tres procesos fundamentales o tres etapas que se deben seguir para lograr una utilización óptima de los recursos. Esos tres conceptos son reducir, reutilizar y reciclar. Nos los va a relacionar en una tabla con tres definiciones. La primera definición es maximizar el uso de un objeto antes de desecharlo. B, utilizar los desechos como materia prima para nuevos productos. Y C, disminuir la cantidad de residuos y el consumo de materias primas vigentes. Entonces, ¿qué nos va a pedir la pregunta en este caso? Que relacionemos estos tres conceptos con su definición que tenemos al frente. En este caso, la respuesta a la pregunta es la A, que nos relaciona reducir con disminuir la cantidad de residuos y el consumo de materias primas vigentes. En segunda medida nos dice reutilizar y nos lo relaciona con, ¿qué es reutilizar? Maximizar el uso de un objeto antes de desecharlo. Y por último, ya con el concepto final definitivo, que es el reciclar, que nos viene a utilizar los desechos, transformarlos como nueva fuente de materia prima. ¿Listo? Entonces, en esta opción tendríamos que la respuesta a la pregunta sería la opción A. Otro tipo de preguntas muy comunes en el examen y que en algunos casos presenta ciertas dificultades para los estudiantes es cuando el examen nos pide no que identifiquemos la opción correcta, sino la cual no es correcta. Entonces llegamos a la opción donde nos dice, de acuerdo con el texto, no es correcto afirmar que el reciclaje. En este tipo de preguntas entonces encontraremos tres opciones que irán en línea con lo que nos propone el texto, que serían tres opciones correctas y una opción que sería incorrecta en relación al texto. El no que aparece en la pregunta nos está afirmando que la respuesta que tenemos que dar sería esa opción que podría ser considerada como incorrecta. Dentro de las opciones que nos dice están A. Se hace a partir del supuesto, entre otros, de que los recursos naturales son ilimitados. Desde la lectura que nos plantea el contexto del reciclaje, podemos decir eso. ¿Cuál es la intención de reciclar? Que los recursos son ilimitados, en algún momento se acabarán y por ende es necesaria su reutilización. B. Favorece múltiples aspectos de la economía, la cultura y la ecología de una nación. Esto también lo podemos afirmar desde el texto. ¿Sí? Porque a menor extracción de materias primas y ya contarse con ellas para unos procesos de fabricación, se estaría evitando ciertos gastos económicos. La cultura y la conciencia de la gente, de los ciudadanos, también mejoraría. Y asimismo, al reducir la emisión de basuras, pues también ayudaríamos a la ecología de una nación. La C nos dice, sería innecesario cuando se logre que el efecto de los desechos sea contaminante. En este caso, esta es la opción que no podemos afirmar desde el texto, por eso sería la opción de respuesta correcta, porque aunque la materia prima y los desechos que nosotros podamos producir no sean contaminantes, sigue siendo energía y sigue siendo materia prima que podría ser reutilizada y podría, en este caso, traer reducción en los gastos económicos y en los gastos de producción. La D dice, se realiza con el ánimo de reducir al máximo los efectos negativos del consumismo. Uno de los efectos negativos del consumismo es la cantidad de basura que se genera. Por ende, esta opción también la podríamos determinar desde la lectura. Como la pregunta nos pide cuál no podemos afirmar desde la lectura, entonces diríamos que la respuesta es la C. Sería innecesario cuando se logre que el efecto de los desechos no sea contaminante.
Hola, mi nombre es Edwin Rosas y soy el docente del área de inglés aquí en Universal. El día de hoy le vamos a dar respuestas a 3 preguntas acerca del uso del primer condicional. Entonces, la primera pregunta nos dice: if we don't protect the elephant, it will become or becomes extinct. La respuesta correcta acá sería will become. Recuerden que para el uso del primer condicional tenemos que comparar entre el futuro simple y el presente simple. En este caso, como la primera parte de la oración nos está hablando en presente simple, nuestra segunda parte de la oración tendrá que ser con el uso del futuro simple. Por tal razón, la respuesta correcta es will become. Para la segunda pregunta, nos dice la premisa: you won't pass the course if you A. won't study, B. don't study. Como la primera parte de la oración nos está diciendo en forma negativa won't pass, no pasará, tenemos que dar por consiguiente una respuesta en presente simple, la cual nos dice que la respuesta sería la B. ¿Por qué? Porque nos está utilizando verbo auxiliar que sería do. En ese caso también en negación, que nos dice no estudie, don't study. Entonces, you won't pass the course if you don't study. Finalmente, para la tercera parte o la tercera pregunta, nos dice you, A, will be able to see, B, are able to see better if you turn on the lamp. Para esta pregunta, la respuesta correcta sería la A, ya que, como vuelvo y repito, teníamos que hablar primero en presente simple y el uso del futuro simple. Ya la segunda parte de la oración nos está dando una respuesta o una afirmación en presente simple. Por tal motivo, pues la respuesta sería la A, que nos dice you will be able to see better if you turn on the lamp. La respuesta sería entonces la A. Bueno, muchas gracias, eso es todo. Hola, soy Carolina Carrillo. Estamos resolviendo preguntas de pruebas saber en física. La pregunta dice así: un jugador de fútbol practica sus cobros. Sus cobros siempre salen con la misma rapidez y lo único que cambia es el ángulo de lanzamiento del balón. En la siguiente figura se muestran 5 de los cobros hechos por el jugador. Entonces, estamos viendo la figura. La pregunta es: teniendo en cuenta la información anterior, ¿cuál de las siguientes tendencias explica mejor las trayectorias de los cobros mostrados? A. Cuanto mayor sea el ángulo de cobro respecto al suelo, mayor será el desplazamiento y velocidad del balón a lo largo del eje horizontal. C. Cuanto mayor sea el ángulo de cobro respecto al suelo, mayor será la altura máxima que alcanza el balón. C. Cuanto mayor sea el ángulo de cobro respecto al suelo, menor será el tiempo en el que el balón permanece en el aire. Y la D. Cuanto mayor sea el ángulo de cobro respecto al suelo, menor será la aceleración a la que se somete el balón. Entonces, hay unos simuladores que les pueden ayudar a resolver este tipo de dudas y es el PET de la Universidad de Colorado. Si uno hace la simulación, se da cuenta que la respuesta es la B. Cuanto mayor sea el ángulo de cobro respecto al suelo, mayor será la altura máxima que alcance el balón. ¿Listo? La A no puede ser porque dice, cuanto mayor sea el ángulo de cobro respecto al suelo, mayor será el desplazamiento, y eso no pasa. Entre mayor ángulo, menor distancia en el eje horizontal. La C, cuanto mayor sea el ángulo de cobro, menor será el tiempo. Eso también es falso. Entre mayor sea el ángulo, más altura va a alcanzar la pelota y también pues más tiempo va a demorar en llegar a ese punto máximo. Y la D, cuanto mayor sea el ángulo de cobro, menor será la aceleración. Recordemos que en el movimiento parabólico la aceleración en el eje Y es constante, vale 10, 10, bueno, menos 10, menos 10. La aceleración en X y es igual a 0, pero acá estamos hablando de que hay una variación y eso no sucede en el movimiento parabólico. Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Vianet Guerrero, soy licenciada en Química y docente del Grupo Educativo Universate del área de Ciencias Naturales. El día de hoy vamos a analizar una pregunta que corresponde al área de Ciencias Naturales de la prueba ICFES y la cual pues busca revisar el eje temático en química. Vamos a ver esta pregunta, analizar, encontrar su respuesta correcta y además tratar de identificar la competencia que allí se está evaluando. Recordemos que las competencias que se evalúan en el área de Ciencias Naturales son 3: uso comprensivo del conocimiento científico, explicación de fenómenos e indagación.
Y también es importante mencionar pues, que cada una de las opciones de respuestas que tiene estas preguntas busca como tal clasificar a los estudiantes en un nivel de desempeño dependiendo de la competencia que se esté evaluando. La pregunta que vamos a analizar el día de hoy es la siguiente. Dice, observe con atención las siguientes tablas y conteste la pregunta. Nos están mostrando la tabla A, la tabla B, la cual tiene estipulado allí unos átomos junto con una información. Y pues sus respuestas van ligadas a partir de esta información que nos entregan en la tabla. Para poder llegar a encontrar la respuesta correcta, pues es importante que recordemos un poco acerca de la teoría atómica. Cuando nosotros hablamos del átomo, pues ya sabemos que el átomo es la unidad básica y fundamental de la materia. Es decir, que esta es la unidad mínima para que se forme todo lo que nosotros hasta el día de hoy conocemos en el universo. El átomo, chicos, si lo recordamos, en su estructura tiene dos partes. Está el núcleo y encontramos los orbitales. Cuando nosotros revisamos el núcleo, vamos a ver que en el núcleo encontramos dos subpartículas atómicas que además son fundamentales para poder ayudar a identificar el átomo y a qué elemento químico pertenece. Estas partículas son los protones, los cuales representan las cargas positivas del átomo, por esa razón los representamos como P positivo. Están los neutrones, pues que como su nombre lo indica, representa una carga neutra, por esa razón lo representamos con N0. Y en los orbitales vamos a encontrar otras subpartículas que se llaman electrones. Los electrones, recordemos que son importantísimos, ya que representan la carga negativa del átomo y además son los que van a ayudar más adelante a formar enlaces químicos. Nos vamos a centrar un poco con la información que encontramos en el núcleo, ya que esta es la que nos va a permitir identificar y clasificar al átomo como un elemento químico y organizarlo según su periodicidad. También cuando nosotros hablamos acerca del núcleo y que la información que encontramos allí, pues vamos a encontrar que el átomo se puede clasificar en diferentes tipos. El primer átomo, y el más conocido, pues es el átomo neutro. Y este hace referencia a que el átomo va a tener igual cantidad de protones, que son las cargas positivas, como igual cantidad de electrones, que son las cargas negativas. Entonces, cuando tenemos igual cantidad de lo positivo con lo negativo, pues encontramos que el átomo va a estar neutralizado. Encontramos otro tipo de átomo, que son los isótopos, son importantísimos, ya que estos isótopos son los que se utilizan en las diferentes plantas nucleares para poder generar radiación. Y además, gracias a las reacciones que ocurren en los núcleos de estos isótopos, se pueden formar nuevos elementos químicos. Para poder determinar o reconocer un átomo isótopo, debemos saber que son aquellos que tienen igual número atómico, el cual lo representamos con la letra Z. Z es número atómico. Van a tener, por lo tanto, igual cantidad de protones, pero van a tener diferente masa atómica o número másico. Entonces recordemos que A representa masa atómica o número másico. Y por lo tanto, diferente cantidad de neutrones. Otros de los tipos de átomos que encontramos son los isóbaros. Los átomos isóbaros los vamos a poder identificar o determinar porque ellos se caracterizan ya que van a tener diferente número atómico, por lo tanto diferente cantidad de protones, pero van a tener igual masa atómica. Y vamos a hablar de otro átomo, pues que es de otro tipo de átomo, pues que es el que de hecho nos interesa porque es el que nos preguntan, que son los isotonos. Estos átomos se van a caracterizar porque van a tener diferente número atómico, diferente cantidad de protones, pero también diferente masa atómica
pero van a tener igual cantidad de neutrones. Digamos que estas son las características específicas para poder reconocer cada uno de los tipos de átomos que existen. A esto le vamos a sumar también que tenemos unos átomos que se caracterizan por sus cargas positivas o negativas, que los conocemos como iones. En otro momento hablaremos de ellos. Ahora, la pregunta nos dice, los isótonos son A, átomos que no presentan número másico ni número atómico, pero poseen igual número de neutrones. Según lo que hemos revisado a partir de la explicación, absolutamente todos los átomos van a presentar un número másico, ya que el número másico es la cantidad que se da por la suma entre protones y neutrones. Todo átomo debe tener un número atómico, ya que el número atómico me está representando la cantidad de protones. Y pues todo átomo además debe tener neutrones. Por lo tanto, teniendo en cuenta esta explicación, pues vamos a determinar que la respuesta A no corresponde a una respuesta correcta, ya que no todos los átomos tienen número másico y número atómico. La respuesta B, átomos que presentan igual número másico y número atómico, pero poseen igual número de neutrones. Si nosotros analizamos un átomo que tenga igual número másico, como por ejemplo el que voy a plantear aquí, entonces si tiene igual número másico, por ejemplo 11, si tiene igual número atómico, por ejemplo, perdón, acabo de cambiar, 23, igual número atómico, por ejemplo 11, e igual cantidad de neutrones, por ejemplo 12, pues de esta manera vamos a determinar que nos estamos refiriendo al mismo átomo, porque tienen las mismas características. La respuesta C dice, átomos que presentan distinto número másico, entonces vamos a centrarnos en estas clasificaciones de los átomos y podemos decir, bueno, de pronto los isótopos presentan diferente número másico como los isótonos, ¿cierto? Pero poseen igual número atómico. Entonces vamos a ver que si tienen tienen distinto número másico, deben tener igual número atómico. Entonces en ese orden de ideas podemos decir, podemos referirnos a los isótopos. Y distinto número de neutrones. Entonces teniendo en cuenta esa característica, vemos que la respuesta C se está refiriendo a los isótopos. Que de hecho, al compararlo con lo que me están presentando aquí en las tablas, en la tabla A, nos estamos dando cuenta de átomos que tienen igual número atómico, que tienen igual número de protones, pero tienen diferente número de neutrones, lo que hace que también tengan diferente masa atómica. Esos son los isótopos. Y por último tenemos la respuesta D, que dice, átomos que presentan distinto número másico, distinto número atómico, pero poseen igual número de neutrones. Si nos guiamos por la explicación que acabamos de dar y miramos cuál corresponde, entonces dice distinto número másico, es decir, que acá estaríamos cumpliendo con esta regla. Distinto número atómico, también se está cumpliendo con esa regla, pero igual número de neutrones. Por lo tanto, la respuesta que corresponde a la pregunta pues va a ser la respuesta D. El tipo de competencia que aquí se está evaluando es uso comprensivo del conocimiento científico, ya que para poder llegar a determinar la solución, pues debemos tener unos conceptos previos y podernos valer de esos conocimientos para poder determinar nuestra respuesta correcta. Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Mucho gusto, yo soy Vianet Guerrero, docente del Grupo Educativo Universate. Soy licenciada en Química y el día de hoy pues vamos a revisar una de las preguntas que se han evaluado durante las pruebas Saber 11, donde vamos a tratar de identificar la competencia que allí se está evaluando, cuál es la respuesta correcta o la clave y pues, la justificación de por qué esta es la respuesta. Vamos a iniciar con esta pregunta que corresponde a biología. Primero recordemos que el área de ciencias naturales dentro del ICFES está compuesta por 3 disciplinas que son biología, química, física y tenemos ciencia, tecnología y sociedad. Por lo tanto, cuando vamos a evaluar el área de ciencias naturales,
pues vamos a encontrar que cualquiera de estos componentes van a estar presentes. Por esa razón, hoy vamos a revisar entonces una pregunta que corresponde al componente de biología. Revisemos lo que dice esta pregunta. Dice, se determina que, encontramos un espacio para completarlo, requiere una maquinaria celular eucariota o procariota para su reproducción. ¿Por qué? Dentro de los ejes temáticos que se evalúan dentro de la prueba saber, encontramos que se encuentra el eje temático de componente celular. Acá, pues entonces, para poder llegar a resolver esa pregunta, pues debemos tener ya unos conceptos previos y claros, unas bases conceptuales claras, que es ¿qué es la célula? Que una célula se clasifica en célula eucariota y en célula procariota. Rápidamente, la célula procariota, si recordamos, es una célula que tiene una estructura muy sencilla, ¿verdad? Recordemos que como tal no tiene definida una pared o membrana celular, no tiene definido un citoplasma y no tiene definida como tal un núcleo, y eso significa que en muchas de estas células la información genética está dispersa por toda la célula. La célula eucariota, en cambio, luego de los procesos evolutivos, es una célula que ya tiene una estructura definida, es decir, ya tiene pared o membrana celular, un citoplasma donde se van a encontrar todos los orgánulos celulares y un núcleo en donde va a reposar la información genética. Ahora, tenemos 4 opciones de respuesta. Cada una de estas opciones de respuesta tiene un propósito y es clasificar a cada uno de los estudiantes dentro de un nivel de desempeño por competencia. Las competencias que se evalúan en el área de ciencias naturales son 3. Vamos a empezar por uso comprensivo del conocimiento científico. Este tipo de preguntas son las que buscan evaluar el estudiante a qué tantas bases o qué tantos conceptos tiene y puede manejar en el momento de la resolución de una pregunta. Está explicación de fenómenos. Explicación de fenómenos, como su nombre indica, busca evaluar cómo el estudiante logra justificar, dar razón de un fenómeno y poder explicar el por qué sucede este fenómeno. Y encontramos indagación, que es una pregunta que busca como tal evaluar la aplicación del método científico para la resolución de fenómenos naturales. Esta pregunta, entonces, como nos damos cuenta, pues consta de 4 respuestas, que finalmente esa es la estructura con la que se generan las preguntas para la prueba. Y pues una de estas será la que corresponderá al nivel de desempeño 4, que es la que muestra que el estudiante puede manejar y tiene una competencia ya mucho más desarrollada para resolver este fenómeno. Entonces, miremos. Si analizamos un poco las respuestas, lo primero que podemos ver es que la justificación, la explicación de nuestra respuesta en las 4 opciones es igual, es idéntica. Por lo tanto, pues ya sabemos que no nos debemos concentrar o no debemos buscar como tal cuál es la razón verdadera, sino que ya aquí lo que debemos encontrar es cuáles de las opciones de los organismos que nos plantean serían los correctos. Bien, ahora vamos para poder llegar a resolver esto, pues tendríamos también que tener rápidamente un concepto claro sobre qué son las bacterias, qué son los virus, qué son las algas y qué son las cianobacterias. Y esto hace referencia pues también al conocimiento de los conceptos de los 5 reinos de la naturaleza. Recordemos entonces, chicos, pues que dentro de las bacterias, las algas y las cianobacterias, si recordamos un poco estos 5 reinos, ellas se encuentran clasificadas en estos reinos de la naturaleza. Pero en uno de estos organismos que nos están mostrando acá, que son los virus, si nosotros nos remitimos un poco a las referencias bibliográficas, vamos a encontrar que los virus no se encuentran clasificados dentro de los reinos de la naturaleza. ¿Eso qué significa? Que por la Real Sociedad Científica se ha determinado que los virus como tal no se constituyen un ser vivo. Además, para poder llegar a resolver esta pregunta, pues debemos tener claro cuáles son los reinos de la naturaleza. Recordemos que son 5 reinos de la naturaleza: animal, vegetal, fungi, protista y mónida. Al revisar cuáles son los organismos vivos que pertenecen a estos reinos de la naturaleza, encontramos que las bacterias, las cianobacterias, pertenecen al reino mónida, mientras que las algas pertenecen al reino protista. Con sorpresa nos damos cuenta que los virus no están clasificados en ninguno de estos reinos, lo que significa que pues, los virus entonces no son reconocidos como seres vivos.
Cuando nosotros hablamos de un virus, debemos recordar que un virus está conformado por una cápsula que va a tener proteínas. Estas proteínas que tiene en la cápsula van a servir como llaves para poder unirse y para poder ingresar a una célula. Esas proteínas van a ser reconocidas por una célula que va a hacer un proceso de endocitosis o fagocitosis, la cual representa el proceso de nutrición celular. Cuando la célula, en el momento de alimentarse, reconoce esas proteínas, pues va a permitir que este material genético, como son los virus, puedan ingresar. Además, recordemos que existen dos tipos de virus. Un virus que puede ser con ARN o también tenemos tipos de virus con ADN. Dependiendo el tipo de información genética que tenga el virus, al ingresar el virus a la célula va a poder suceder dos procesos. En caso de que el virus sea un virus de ARN, lo que va a hacer es que al ingresar a la célula, él va a buscar dentro de la célula organelos que van a tener esta misma información genética como es ARN. Estos organelos que tienen ARN como información genética son los ribosomas. Entonces, los virus ingresan a través de la membrana celular, ¿cierto? Ya previamente reconocidos por la célula, y en este caso el virus de ARN pues va a venir a buscar los organelos que contienen esta misma información genética. Cuando ya logra parasitar como tal a la célula con su información genética, lo que va a suceder es que en el proceso en que va a haber la duplicación de ADN, por lo tanto la reproducción celular, pues entonces esa información genética va a estar mezclada con la información del virus, con la información de la célula, y pues las células que ya van a resultar de este proceso de división celular, pues van a ser unas células que van a estar contaminadas, parasitadas por el virus. En caso de que el virus sea de ADN, pues va a ser básicamente un proceso muy parecido. Él va a ingresar a la célula, ya luego de haber sido reconocido por las proteínas de la cápsula, pero en este caso él tiene que llegar a buscar un lugar de la célula, una parte de la célula donde encuentre ADN. Pues eso va a ser ¿en dónde? En el núcleo. Entonces el virus va a ingresar a la célula y se va a valer de algunos organelos para poder entrar al núcleo de la célula, donde allí va a mezclar su información genética con la información genética de la célula. Y en el momento en que haya un proceso de división celular, pues entonces las células hijas ya van a salir contaminadas con la información genética del virus. Por lo tanto, ¿esto qué nos muestra? Que los virus son parásitos celulares y que ellos, para poder sobrevivir, sí o sí necesitan ingresar a una maquinaria celular, bien sea eucariota o bien sea procariota, para así poder replicarse. De tal manera no lo va a lograr. Por lo tanto, ya en conclusión podemos determinar que la respuesta correcta a nuestra pregunta es la respuesta B. Y recordemos que la competencia que nos están evaluando es explicación de fenómenos, ya que como la misma estructura de la pregunta y de la respuesta nos están mostrando, justificamos la razón del por qué estamos escogiendo una respuesta.